episodio de El Mundo Está Loco y hoy nos volvimos locos, invertimos un poco de dinero y nos trajimos desde Chihuahua, México a una invitada súper especial. Es Cristina Amézaga, hipnoterapeuta y coach en duelo migratorio. Tomar unos aplausos aquí para esta invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Oye, un placer para mí que me hayan invitado, muchas gracias. Obviamente también estamos aquí con Pedro Rodríguez, los dueños del podcast, como dicen por ahí. Entonces bueno, este es un episodio súper interesante. Yo quiero que Cristina nos cuente un poco de ella, qué es lo que hace, a qué te dedicas. Bueno, buenas noches a todos, saludos o buenos días, no sé, ¿verdad? ¿Qué que horario? nos vean. Pero bueno, lindo día. Primeramente darles las gracias, Iván, Pedro, por invitarme a su programa. Me encanta el nombre de su canal de podcast. Yo creo que si el mundo está loco, Yo no estoy loca. que todos estamos locos. Yo no estoy loca. Y por lo tanto necesitamos de trabajar en nuestra mente y qué mejor que acudir a profesionales de la salud mental, como es mi caso. ¡Y soy feliz así! Me presento, como dijo Iván, me llamo Cristina Amézaga, soy psicoterapeuta, hipnoterapeuta y coach en duelo migratorio. Y bueno, en los últimos 15 años de mi vida me he dedicado a trabajar con personas que quieren desarrollar su máximo potencial, que quieren cambiar su vida, que quieren subir su estado de ánimo, que quieren crecer, cambiar y estar bien y estables emocionalmente. Así que toda la gente que esté loca en el mundo, con El Mundo Está Loco, también pueden acudir. Eso me conviene, claro. Hay mucho mercado para ti entonces. Hay mucho Sí. mercado. Así que si están locos, 0800 O el Instagram, ¿cómo es tu Instagram? Mi Instagram es @terapia.hipnosis.cristi. Igual lo vamos a poner por aquí. Carlos, nuestro editor estrella, Carlos M. Feo, va a poner aquí las redes sociales Claro. para que nos sigan, nos escriban, nos pregunten cosas. Y bueno, el tema que vamos a traer el día de hoy es un tema súper interesante, es un tema, creo yo, que muchas de las personas que nos siguen se van a sentir identificados. Pero primero yo quiero que hagamos como Cristi está especializada en el tema de la hipnosis, vamos a desmentir unos mitos o las cosas que creemos en lo que trata la hipnosis. Lo que cree como lo que se crea así, los rumores, ¿no? Los rumores del pasillo que hay por ahí sobre la hipnosis. Porque tú le hablas a la gente de hipnosis y lo primero que se imaginan es un péndulo. Es un péndulo. Sí. O una estafa. O una estafa. Porque uno ve por allí y te dice, bueno, te voy a hipnotizar, algo, bueno, te están estafando, uno le dice, no sé, las mamás de uno siempre tienen como no sé, esa iniciativa de voy a ir a que me hipnoticen, voy a ir a una sesión de cartas, voy a ir, y uno lo Como ve, algo esotérico. sí, algo así como sí. mágico, entonces Sí. por lo menos yo le digo, no, vale, te están estafando, yo no invierto mi dinero en una sesión de hipnosis ni... Cristi, nunca ¿sabes lo he hecho. que la exnovia de Pedro se molestaba porque él le decía, ay, te la pasas hipnotizado? Y era que estaba viendo en Instagram puras mujeres en traje de baño, hipnotizadas. Claro, eso hipnotiza. Entonces quiere decir Claro. que tenemos la capacidad todos, de manera natural, de entrar en estados de Sí. trance hipnótico, como cuando tú te centrabas en esas chicas bellas esos en fotos. Instagram, exactamente, y Me centro. focalizabas tu atención ahí y entrabas en un estado de trance, o como cuando los niños juegan al Xbox, al PlayStation y pueden estar 2 horas, ahí puede pasar el tiempo rápido, lento, no se dan cuenta y resulta que están bajo un estado de trance hipnótico. Pero bueno, antes de contarles todas estas ideas y mitos erróneos alrededor de lo que hay acerca de esta noble y potente herramienta terapéutica llamada hipnosis, precisamente está muy instaurada en el inconsciente colectivo del mago con una túnica, con un péndulo, o que el terapeuta, el hipnotista, tiene que tener poderes mágicos que tan solo Claro. viéndote ya entras en un estado aletargado, casi te vas a un viaje astral y tan solo con la mirada ya Y entras con- en hipnosis. Con el tema Esos son mitos. del péndulo, ¿qué hay de cierto en eso? ¿O qué tan cercano a la realidad está el tema del péndulo que si tú lo miras fijamente entras en ese estado de trance? Sí. ¿Y de dónde salió ese tema? O sea, como que, Sí. ¿por qué ese mito del péndulo? Bueno, el mito del péndulo viene de los hipnotistas de show o de películas. Por ejemplo, hay una película para que la vean los
episodios en YouTube, se llama Svengali, que es una película gringa de los años 30, donde un profesor de música que estaba enamorado de la típica modelo que posaba para que la pintaran en los años 30, imagínense. Okay. Y este hombre era el típico prototipo del hipnotista con una túnica, con bigotes así estilo Dalí y con una mirada penetrante. Entonces él quería enamorar a esta chica modelo joven que además cantaba precioso, y tan solo mirándola le decía: duerme, duerme, ibas a estar enamorado de mí. Era un viejito, imagínate, ella de 18 años o con el péndulo. Era un viejo verde, le decían por ahí. Exactamente, un viejo fresco, pero desde ahí, desde los años 30, empezó a mancharse esta herramienta que no solo ha sido utilizada en terapia psicológica, sino que ha sido utilizada también en contextos hospitalarios, médicos, para personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad crónica grave, para el manejo del dolor, para dentistas, por ejemplo, que usan esta técnica también para que el paciente esté más relajado, que incluso puedan intervenir sin anestesia, etc. Entonces, todos estos mitos vienen de esta película de Svengali, para que la vean como hipnotizada tan solo mirando a esta pobre chica que caía rendida a sus pies y que hacía lo que él le decía. Y de ahí nació también la canción de El violador eres tú, en los años 30, que este hombre quería violar a esta niña. Bueno. Desde ahí, claro. Entonces, la hipnosis definitivamente es una herramienta que puede modificar la conducta de una persona. Totalmente. Y sí, ¿me ibas a decir algo? Pero sí. es así como que tú digas: mira, es efectivo, que yo te llevo, te siento en el sillón, Sí. te coloco Eso parece una el propuesta péndulo, indecente. o no sé si utilizan el péndulo. Mira, yo casi no lo utilizo, pero cuando lo llego a utilizar es para que la persona focalice su atención. ¿Por qué? Porque la hipnosis es un estado mental. Es un estado mental que se consigue a través de, si vas a un contexto terapéutico, el terapeuta te va hablando, te va haciendo que el factor crítico, es decir, tenemos una mente consciente que es la parte más lógica, más racional, es la que está pensando: ¿me está hipnotizando o no me está hipnotizando? ¿Por qué me está diciendo que me vaya a un bosque? Y lo que queremos es conectar bajo ese estado de trance, ese estado mental llamado hipnosis. Lo que queremos es comunicarnos con la mente inconsciente. Entonces el péndulo yo lo he utilizado como una herramienta para que la persona lo siga con su mirada y solamente focalice su atención mientras yo le voy hablando y lo voy guiando para que entre en este flujo de ideas y a este estado mal llamado hipnosis, porque ahora mi mentor y mi profesor, el Master Hypnotist, el doctor Rod Fuentes, chileno, lo está llamando estados crepusculares, de la mente. Ahí les iré contando, pero que lo he utilizado, sí. ¿Para qué? Para que la persona simplemente focalice su atención. No es porque el péndulo tenga el poder de hipnotizarte. Y claro. son estados crepusculares que nada tienen que ver con la película Crepúsculo, para la gente que asocia Espero que no tengan nada que ver con Crepúsculo. para la generación Z. Sí. Entonces, otro mito que yo he escuchado bastante de la hipnosis: ¿es verdad que tú de repente puedes sacarle la verdad a una persona en estado de hipnosis? No es verdad, porque no se pierde la conciencia. Cuando tú estás bajo un estado de trance hipnótico, guiado por un terapeuta calificado, para conseguir este estado que es natural para todos, porque lo experimentamos varias veces en el día, ahora les voy a decir cómo. Entonces no pierdes la conciencia. De hecho, es cuando más consciente estás, porque cuando tú entras en estado de trance, vas transitando por las ondas que atravesamos cuando vamos a entrar al sueño en la noche, digamos. Entonces entramos al estado beta, que es el estado despierto, ¿verdad? Como ahorita estamos en una onda beta, digamos. Luego vamos hacia gamma y alfa, que son estados de más relajación, en donde mejor puede entrar la persona en este estado de trance y donde mejor podemos comunicarnos con el inconsciente. Mira. Sí. Interesante, súper interesante. Entonces no se pierde la conciencia. Y no hablas cosas que no quieras hablar. También. Aunque ni tus secretos. No, ni te pregunten. Ni haces cosas que afecten a tu moral. Si por ejemplo yo te hipnotizo y te digo: oye, quítate la ropa, tú estás acá en un estado de trance, oye, quítate la camisa,
Y si no está dentro de tus valores quitártela, no lo vas a hacer. Pero si eres un stripper, sí. Claro, sí, quizás o sea, sí. pero, o sea, o como en un trance, o si estás consciente, o sea, me pidió que me la quitara, me la quito. Pero Así. Pedro usa mucho esa técnica, aplica la de Thalía de que si no se acuerda no pasó y siempre al día siguiente dice no, está en hipnosis. Cuando tomo Abusaron de mucho, mí. yo creo que cuando tomo alguna sustancia alcohólica, entro en hipnosis y borro cassette. Entras en un trance, Entro en un trance que- ayudado por una sustancia. En beta, en gamma, en alfa. Sí, sí, en sí. todos y bueno. ¿Hay algún, Hasta no sé qué- Z. hasta ¿Hay que- algún otro mito que ustedes hayan escuchado relacionado a la hipnosis? ¿Cuál otro muy sonado pueda existir? Pues el típico es de que vas a perder la conciencia. Otro mito es que solo las personas con poca inteligencia pueden ser hipnotizadas. O hay gente que llega a mi consulta y me dice, no, a mí nunca me han hipnotizado, a mí nadie me puede hipnotizar. Y resulta que, como les digo, diariamente hacemos cosas de manera automática. Claro. Ustedes imagínense cuando van a agarrar el metro o su auto todos los días para irse al trabajo, ¿no les ha pasado que no se dieron cuenta en qué momento doblaron a la derecha, a la izquierda, en qué momento cambió el semáforo de rojo a verde? Todo eso lo hace uno en un estado de trance. Como automático. Cuando Como hace en la cosa como automático, no sé, exactamente. mira. Es como Sí. cuando uno sueña, yo me acuerdo, hay la película Inception, El Origen, Sí, que te dice, hay una parte de la película que te dice que cuando tú sueñas, tú nunca sabes cómo llegaste al lugar en el que empieza el sueño. O sea, es decir, tu Tú apareces sueño en- empieza en una playa Exacto. y él dice, ¿cómo llegaste a la playa? Y tú te pones a pensar y no tienes ni idea, ni idea, de cómo claro, llegaste ahí. sí. Entonces también puede funcionar en ese sentido del trance, de que de repente tú haces cosas como en un estado de trance Sí. y de repente cuando espabilas, que dices, Exacto. ¿cómo llegué aquí? ¿O qué estoy haciendo? O otra cosa que veo yo que pasa es que de repente cuando vas a buscar algo o vas a un sitio Eso. y dices sí. que iba a buscar yo aquí. Sí, ¿No ajá. te ha Eso pasado? también, sí, claro. Pero me somos pasa eso. estados de trance, por eso hay Exacto. que tener cuidado en lo que nos hablamos a nosotros mismos, lo que les hablamos a las personas que tenemos hijos pequeños, porque podemos inducir muchas hipnosis maléficas o negativas. Claro. El típico, por ejemplo, yo les hablo de mi caso que tengo niñas pequeñas, todos los días te levantas tarde y siempre me estás desobedeciendo. Le estoy haciendo una hipnosis terrible porque la niña va a funcionar en función de esa, digamos, como esa orden que le estoy Se va a dando. comportar así. O sea, va a Exactamente. seguir lo que tú le estás diciendo. Y como se dice tal. que son hipnosis negativas. También la tele nos hipnotiza. Hay Claro, muchos claro, sí. mensajes subliminales porque estamos ahí Totalmente. embobados, digamos, de alguna manera. El en- celular, todo, Sí. ahorita hoy en día todo la gente Sí, anda por la calle, sí. de hecho ahorita en el metro están poniendo mensajes por las bocinas siempre de que si vas con el celular, ten cuidado con las escaleras, Claro. ten Sí. cuidado de dar paso a las Porque personas. entras en... Sí, Porque sí, ya va en la trance, gente va en trance, va en va trance. hipnotizado como Sí. tal. Es verdad, eso de que, bueno, cuando, no sé, lo vi en una película. Sí. Hace ¿Ves? muchos Es que años cuando una estaba vez muy hay joven, un- sí. entonces veía muchas películas, El Chavo creo que era. Sí. Y entonces decía, cuando suene el chasquido de los Sí. dedos, vas a ladrar 3 veces. Entonces tú lo Ah, veías con... Sí, sí. Y entonces sí, veía sí, la sí. persona como que hablaba, ¿se puede lograr eso o Claro, no? sí se puede lograr porque eso se hace en un contexto de show. Y el hipnotista de show, que su objetivo es hacer show, él sabe qué personas del público elegir que por una parte tienen una alta deseabilidad social, es decir, que les gusta aparecer un Claro, poco, llama la atención. quizás el hipnotista de show previamente les hace unos test hipnóticos para, o sea, para ver el nivel de hipnoticidad. Eso, de la persona y juegan muchos factores, pero sí la gente entra en un trance y sí acata las órdenes de este hipnotista, pero es por una cuestión de show y los prepara previamente. Ya. Aquí la hipnosis que les quiero hablar el día de hoy, lo que me interesa es desmitificar muchos de los mitos y de las ideas erróneas, porque en automático si yo voy a una reunión social y digo soy hipnoterapeuta, ya hasta me esconden la mirada, piensa que voy a tener así como... Es como una bruja. Sí, sí, o sea, ¿se imaginan? Ya yo tengo a Iván aquí. Ya tendría yo una Imagínate, isla no. propia, un yate, si pudiera tener la Tienen capacidad la escoba de... estacionada allá abajo. No, está bien, está bien. Bueno, es interesante eso de modificar la conducta y de que hay gente, entonces, hay personas como en todo, más susceptibles de ser hipnotizadas que otras, ¿no?
O sea, en teoría Sí. todos tenemos esa capacidad, Ok. pero hay gente que quizás se resiste más o los mecanismos de defensa, ya entrando más en un ámbito más analítico, Claro. se resiste, pero yo te puedo decir que del 100% de los casos que yo veo, el 99.9% de las personas entra en estado de trance, porque incluso puedes tú entrar en estado de trance mientras yo te estoy hablando y a medida que me van escuchando ustedes dos con los ojos abiertos, están entrando en un estado diferente de la conciencia. Entonces, a medida que yo vaya hablando, tú puedes irte relajando y puedes ir pensando en lo que yo te voy diciendo, etc. Eso es cuando- también con cuando- los ojos abiertos, digo. Cuando sales con una chica o una chica Sí. sale con un chico y empieza a decirle cosas bonitas, entonces tú entras en un estado como de trance, Sí. O cuando te están, hipnotizado. claro, o te estaban hablando tu papá y tú lo estás viendo, pero y te dicen, me estás prestando atención y tú estás en otro, estás como en Sí, trance por sí, ahí, exacto. mira, te voy a dar. Estás pensando en otra cosa, Claro. como que, "Ay, estás en las Puede nebulosas, pasar, te puede decía, pasar, estás en sí. las nebulosas. me acuerdo O que por sí, ejemplo, sí. hoy traté una chica de 19 años que bueno, tiene un tema de autoestima, etcétera, y yo le decía, pero ¿cómo le hiciste para pasar el colegio y para entrar a la universidad, etcétera? O sea, tuviste que haber hecho una serie de pasos y haber estudiado, etcétera. Y luego me decía, no, es que yo nunca ponía atención a lo que me está diciendo el profesor y siempre me iba bien. Era porque estaba en estado de trance y mientras estaba en estado de trance, como no Ah, había... Como que recibe, Absorbe absorbe todo. claro. No, yo creo, o sea, yo Sí. siento que siempre he sido muy distraído. O sea, es muy fácil para mí distraerme con algo. O sea, yo Sí. estoy estaba en el aula de clase y pasaba una mosca, como Sí. dicen, y yo me distraía, pero no me iba mal, me iba bien. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo esté Sí. absorbido? Si yo sentía como conscientemente de que en realidad no estaba prestando tanta atención como Claro. debería. Sí. Y resulta que esa puede ser la conclusión. ¿Sí? Descubrir por qué pasé la Por universidad. fin, sí. O sea, mientras tu mente consciente escuchaba al profesor, por decir de alguna manera, esa parte inconsciente iba grabando. Ahora, ojo, y aviso si están escuchándonos adolescentes, no vayan a empezar con que, ay, no hago nada. Y como que no, yo estoy entrando sí, y estoy aprendiendo. y todo lo absorbo. O sea, no, hay una serie de factores, pero el punto es que la hipnosis es un estado mental y se consigue a través de la focalización de la atención. Es un estado alterado de la conciencia, donde no se pierde el control, donde más se agudizan tus sentidos, porque entras a estas ondas gamma, alfa, de más relajación. No te vas a las teta ni a la zeta, porque eso ya sería entrar en un sueño Profundo, ¿no? profundo. Entonces, tampoco hipnosis es relajación. También hay que... Yo te puedo hipnotizar, pero tú te necesitas autohipnotizar a ti Claro. mismo. Ok, tienes que querer dejarte hipnotizar como tal. Claro, dejarte llevar, relájate, Creer, coopera. tienes que creer. Sí, Relájate, relajadito y coopera. cooperar, Tal cual comer, así mismo. ¿Y Este- cuando tú dices, por lo menos, o cómo hace uno para identificar y decir, necesito ir a un hipnotista? O sea, necesito ir, como, Eso como justo te cuando iba a uno preguntar, dice, ¿cuál es tu paciente más frecuente? Recurrente, sí. porque uno puede decir, es como un ahora, en esta época, que uno recurra quizá, o acuda, mejor dicho, al psicólogo. Sí. Porque muchos gimnasios, algunas personas Sí. mucho gimnasio, mucho físico, mucho comida, pero la mente no, entonces Hay que ejercitar hay la que ejercitar mente. la mente, hay que ir al psicólogo, hay que ir, no sé, hay que ir al Y hay que psicoterapeuta. identificar, ir al psicólogo no es estar loco, señor. No se Exactamente. equivoque, Ir al ir al psiquiatra, psicólogo sí. no es estar loco, es aceptar que necesitas ayuda y No, aceptar de es que... es normal, Y que es necesitas normal, un debe ser normal. acompañamiento. Yo Debe ser estuve, normal. en ese, como que en esa Manicomio. población, no estoy en manicomio todavía, Aún pero no. yo estuve mucho tiempo tenía mucho escepticismo, por decirlo de alguna manera, con el tema de los psicólogos, de que, porque me va a salir a mí un Prejuicios. Estabas psicólogo. reprimido. Sí, estaba todo reprimido, necesitaba soltarme. Volar. Y tuve mucho prejuicio con el tema de los psicólogos y cuando fui por primera vez a una cita a un psicólogo dije, esto es algo que de verdad Mira, me puede chavo, ayudar. como dicen ustedes, Así no que, está claro, como irán a decir, oye, mira, chileno, guau. Entonces dije, oye, de verdad, esto es una herramienta útil, esto es una herramienta que puede servir y no es estar loco. O sea, más bien yo pienso que más loco está el que no acepta que necesita ayuda. Totalmente. Lo que pasa es que como o sea, yo fui al psicólogo porque, bueno, por un caso en la universidad, un caso
una golpiza por ahí, nos mandaron a psicólogos. Yo le dije que estar con niños, Entonces, claro, abusar de niños, era algo que tenía era que ir. la juventud, cuando uno es rebelde y entonces no sé qué, esa época... Trae la adrenalina, así, la Entonces, hormona claro. del héroe, el mito del héroe, así que Así, tiene que vengarse. entonces, claro, Entonces. entonces ahí se formó una pelea y nos mandaron a todos a psicólogos como por un año para, A no, fuerzas, sí. para no votarnos. Ajá. Entonces yo todos los martes iba Fue la condición. Sí, Qué exacto. buena escuela, bravo por su Esa, no, universidad. era una universidad, claro, entonces Sí. fuimos y iba dibujaba que si no sé qué, hablaba con la Sí. terapeuta, con la psicóloga, conversaba con ella, me hacía, no sé, diferentes preguntas y bueno, ahí fui aprendiendo muchísimas cosas y de verdad que no me sentí en ningún momento como obligado, ya como que, bueno, voy a hablar, aparte de que la chama era súper joven, era súper agradable conversar con ella y fui en ese momento como para eso. Luego, mi hermana es psicopedagogo también y bueno, por conocidos y esto, logramos tener acordamos tener como un psicólogo para la familia. Y bueno, de verdad que excelente, así que lo recomiendo. Yo soy muy escéptico con ese tipo de que no creo en eso, no creo en brujos, no creo Sí. Y no- retomando la pregunta, ¿cuál es el paciente frecuente o cómo identifica a una persona de que necesito ir a un hipnotista? Mira, yo atiendo todo tipo de pacientes. Sin embargo, me he especializado mucho en el tema de las fobias, el miedo, sobre todo el miedo a volar en avión. Pero trabajo con diversos tipos de fobias, trabajo con el tema de los malos hábitos, tanto mentales, porque hay malos hábitos mentales cuando piensas muy negativo, te estás adelantando el futuro que no conoces y que lo estás viviendo como si fuera en el presente, pero solo en tu cabeza, con el tema de vencer el cigarro. Y yo trabajo con cualquier persona que quiera mejorar su vida, que quiera tener un mayor autoconocimiento de sí misma, que quiera mejorar en todas las áreas de su vida, laboralmente, profesionalmente, que quiera tener relaciones interpersonales más sanas con los demás, con él mismo. Cualquier persona que quiera potenciar al máximo sus recursos internos que todos tenemos a nivel inconsciente, esas herramientas que nos han ayudado en otros momentos de nuestra vida a salir adelante, a pasar adversidades, etc. Entonces, cualquier persona que quiera cambiar, llame ya. Así mismo. Llame ya Aquí están y redes pare de sociales, sufrir. ¿no? Pare de sufrir, Sí, manto pare de sagrado. sufrir. ¡Qué palo sagrado! El jabón ¡Qué sagrado palo también. sagrado! Se va a Péndulo, cambiar. péndulo sagrado tenemos acá. Y si uno tiene una novia tóxica, así muy También, tóxica, la puedes meter. Mira, te voy Mira, a hipnotizar, sí. vale, te voy a hipnotizar. también he trabajado con personas que no logran ver que a veces el amor puede ser una enfermedad y que hay relaciones tóxicas Ya. que las puedes romper. ¿Por qué, Paola? ¿Por qué? Mi corazón me duele. Así es. Sanamente. Entonces, Para bien tuyo y del otro. así es, entonces ya saben, si identifican alguna de estas cosas, de verdad que la terapia de hipnosis puede ser muy útil. Pueden escribirle a Cristi si tienen alguna pregunta relacionada a todo lo que tiene que ver con la hipnosis. Así que ya saben, aquí tenemos las redes sociales, comuníquense con ella, pregunten, acepten esa ayuda porque de verdad que es súper importante. Bueno, entonces ya hablamos de lo que es la hipnosis, de todos esos mitos, de cómo identificar si de verdad necesitamos a un hipnotista en nuestra vida. Y ahora vamos a hablar otro tema en el que Cristi es especialista, que es el tema del duelo migratorio. Que de hecho yo conocí a Cristi en una charla que dio en la empresa donde yo trabajo, que tenía que ver con lo que es el duelo migratorio. En la empresa donde yo trabajo hay muchísimos venezolanos. Recuerdo que cuando yo entré a esa charla, entramos, Cristi empezó a hablar, le dio el derecho de palabra a la gente y no pasaron ni 10 minutos y todo el mundo empezó a llorar. O sea, eso fue algo instantáneo porque la gente empezó a compartir sus anécdotas y yo creo que al final Cristi no terminó de dar la charla completamente porque la gente estaba estaba, o sea, yo siento que estaban muy Conectó con un reprimidos. dolor, exacto. Estaban muy reprimidos que yo incluso cuando salí de esa charla, yo hablé con el jefe de la empresa y le dije, mira, yo creo que hay gente que necesita mucha ayuda Sí. porque tienen un duelo migratorio, un tema personal que están reprimiendo Sí. porque fue una locura. O sea, me llamó mucho la atención y de hecho es por el hecho de porque está de Cristo hoy aquí, la conocí allí. Y yo quiero que me cuentes un poco de eso porque sé que mucha de la gente que nos ve está sufriendo lo que es el duelo migratorio, entonces quiero que nos cuentes de qué va eso o de qué trata. Claro que sí.
Bueno, el duelo migratorio es el proceso de adaptación que tenemos todas las personas que emigramos a otro país. El duelo empieza desde el momento que tú empiezas a planear migrar a otro país, bien sea porque quieres buscar nuevos horizontes, bien sea que quieres migrar por amor, como fue mi caso. Por ejemplo, yo soy mexicana, conocí a un chileno, tuve que migrar por amor. Hay migraciones que son más adversas que otras, pero no por eso el ser humano que es migrante deja de pasar o no por eso no va a transitar sobre este duelo migratorio, que es un proceso de adaptación a un nuevo país, que es un fenómeno, digamos, que todos los que migramos lo adolecemos. Porque el duelo migratorio es complejo, porque tú no nada más pierdes la cercanía física con tus familiares. Por ejemplo, en el caso de ustedes que se quedaron en Venezuela, ustedes acá en Chile, yo, mi familia está en México, yo acá, sino que el duelo migratorio es recurrente porque se reactiva desde la llamada de WhatsApp que haces diariamente, una vez a la semana, desde cuando vas de vacaciones a tu país de origen, vuelves, cumpleaños, aniversarios, Es que fiestas. eso es como lo más increíble, que el disparador de ese duelo migratorio o de esas emociones es tan simple, o puede ser una cosa tan pequeña como un dulce o una chuchería que tú Un ves en la recuerdo, calle, un recuerdo, una canción, cualquier cosa te activa como que ese La dolor que tienes añoranza. ahí, esa añoranza, claro. Y yo creo que el éxito o el fracaso de una persona que migra también tiene mucho que ver en cómo maneja ese duelo migratorio, ¿no? Exactamente. Sí. Porque tú puedes ver una persona que está muy afectada o que no lo demuestra, porque de hecho lo que más me llamó la atención de esa vez en Sí. esa charla, que hay personas que quizás no lo demuestran tanto, Que se ven muy piola, como dicen acá en Son Chile, unas ¿verdad? Muy- rocas, son unas Sí, rocas, sí, así, sí. por Pero fuera, yo los vi- Nada las tumba, sí. pero por dentro. exacto, como Otra cosa. Pedro que se es fuerte por fuera, pero está hablando Oveja por dentro, ¿sabes? oveja. Ay, es un pollito, sí. Ay, Un pequeño conejo. Entonces yo creo que también es esa locura. Entonces yo dije, ahí, o sea, yo me di cuenta que había gente que tenía cosas reprimidas, y creo que eso lo viven las personas que están en Chile, las personas que están en Europa, las personas que están en Estados Unidos, y más nosotros. Y Y un el duelo no público. elaborado. Claro. Exacto. Cuéntame un poquito cómo te sentiste tú. Cuando migré, No, cuando recibiste la charla, tú estabas, ¿no? sí, yo lloré Sí. también. Ah, Yo ya. lloré porque, y de hecho lloré por los testimonios de los demás. Sí. Ok. Te conectaste Porque con eso. obviamente yo empecé a hacer como una introspectiva de lo que la gente estaba diciendo, y como que me empecé a evaluar yo mismo de cómo yo estaba viviendo eso que la gente estaba hablando. Ok. Y eso fue un trance, un viaje que yo empecé a llorar así, que dije como que... Sí. Y además que en ese momento la intervención que yo tuve fue que el tema de las razones por las cuales migramos. Exacto, Porque sí ahí me acuerdo. la mayoría eran venezolanos, pero ahí también habían personas de otras nacionalidades, minorías Claro. también. Sí. Pero yo dije, el tema también más fuerte de nosotros los venezolanos es las razones, es La como una razón, migración sí. obligada. Es que es obligado, claro. Y muy adversa. Exacto, y Una pega mucho política, más. claro. Es como una guerra, es como migrar por una Ajá. guerra prácticamente. Y ahí es cuando yo por lo menos tomé de cierta manera la Conciencia, decisión sí. de despegarme un poco de todas esas noticias y de todas esas cosas que me Ese dolor. estresaban a mí, Bien, claro. porque yo me acuerdo que el primer año que yo viví aquí, yo me la pasaba pendiente de lo que pasaba en Venezuela tal, y yo dije, ya tengo que Y se curarme de alimentaba esto. esa historia, ¿verdad? La Sí. historia de... Por eso, de y la yo a veces, adversidad, y yo a claro. veces le digo a mi mamá como que no quiero saber nada, o sea, no quiero saber si tú estás Desconéctate, bien, desconéctate de pero no eso. me digas nada de lo que está Suéltalo. pasando, Claro. porque al final uno estando solo acá, Y perdona que te interrumpa, y no es negar tampoco la realidad de nuestros países de origen, sobre todo Venezuela, que sufrió esa adversidad política, etcétera, sino ni tampoco anestesiarte, ¿verdad? Que mucha gente que no elabora bien el duelo migratorio, que no es consciente, se anestesia poniendo estas caretas de que aquí no pasa nada, no conecto con el dolor, pero luego después eso decanta en una depresión, en insomnio, claro, en comer compulsivamente, una serie de sintomatología emocional que el cuerpo habla lo que la boca calla. Pero a lo que estabas diciendo tú hace un momento es muy importante, o sea, no es negar
ni vivir en negación, pero sí es un factor protector el decir, no voy a escuchar más noticias, no me voy a enganchar tanto con esa historia, con esa situación, voy a tomar un poco de distancia desapegándome para yo poder centrarme en el presente y poder hacer algo donde estoy aquí y ahora. Claro, es como elaborar un futuro, ¿sí? Como vas empezando a elaborar tu futuro, tu presente, con lo que sientes, no puedes seguir viviendo. Yo veo algunos casos de algunas personas que les he dicho, mira, devuélvete porque de verdad que cada vez que te veo como Pura te va queja. terrible, mal, que en Venezuela no sé qué, extraño a mi mamá, lloro aquí, lloro allá, y le digo, mira, ¿sabes qué? Creo que estás muy mal aquí. Por más de que que ganes bien, que tienes todo lo que quieres, o sea, extrañas y de alguna manera lo mencionas tanto que ya llega un momento donde uno dice, mira, mejor regrésate. Y además está el caso especial de Pedro, porque Pedro dejó a su novio en Venezuela. Ah, ya Entonces su él dejó a su novio. pareja, a su novio en Venezuela, y entonces el Y novio luego vive me en lo una trae. zona su novio vive en una zona difícil que es la Avenida Libertador de Venezuela, entonces lo dejó por allá botada. No, es mira. otro tipo Pero se de- reconectó Mira. con un viejo amigo. Ah, Ay, bueno. De camisa de flores que me mata. Mira, no, ¿sabes qué sucede? Por lo menos yo lo he visto. Yo soy una persona que me considero no tan apegado a la familia como otras personas que veo que, mi mamá y no sé qué. Sí, obviamente yo Sí. amo a mi mamá, la quiero mucho, mi núcleo familiar como, Sí. como todos. Pero hay personas que lo demuestran un poquito más. Después de yo venir, como a los 2 años vino mi mamá y el año siguiente vino mi hermana. Tengo mi núcleo familiar cercano, mi papá falleció hace ya 2 años. Tengo mi núcleo familiar cercano aquí cerca, aquí en el país, perdón. Ajá. Entonces como que no tengo esa nostalgia afortunadamente mi círculo más cercano de amigos, o por decir la mayoría, están acá. Iván, Gustavo, un grupo de amigos bastante cercanos están acá. Que no Y los- resentiste tanto el cambio. Sí, claro. y los que no están aquí no están en Venezuela. Entonces digo, bueno, voy a Venezuela, no está nadie, no hay nadie. O sea, es llegar a tu casa, pero vacía. Claro. No, y además que yo pienso que influye mucho también el tema de la conectividad que tienes incluso con la gente que está lejos hoy en día, con las redes sociales, con el WhatsApp, con las videollamadas. Claro. Quizás no sé cómo sería el duelo migratorio en una situación en la que tú no tuvieses estas herramientas. Los años- para- los Oye, años o 80, cuando los años nuestros 80. bisabuelos, Claro. tatarabuelos migraban por barco y duraban años sin ver a su familia, una Claro. carta cada nunca, bueno, Exacto. Cada 6 meses. o sea, el pro y el contra del Skype y del WhatsApp es que estás en constante contacto con la familia de origen, ¿verdad? Y la relación muta o evoluciona a que no te ves físicamente, pero para el amor, para ese espíritu entre la familia, la relación se enriquece tal que traspasa fronteras. Pero pues eso tiene su pro y su contra, ¿verdad? Porque por una parte la relación madura, muchas personas me han comentado a mí en consulta que mejoraron su relación con su mamá, por ejemplo, que era muy conflictiva cuando vivían en su lugar de origen, etcétera. Pero está ese duelo de no tener a la persona físicamente, por eso les decía, es recurrente, porque el país, la persona, tu familiar que todavía vive, no está contigo físicamente, pero el país, por ejemplo, no se mueve de donde está, ahí está. Claro. Y ahorita haciendo un paréntesis, ahorita Sí. que comentaste el tema de las cartas, hay un Novio el que te levanta un dato curioso. Resulta que salió una aplicación que emula un poco la situación del tema de las cartas. Es una aplicación donde tú escribes una carta, se la mandas a una persona que está, no sé, en España, Sí, y tarda en llegarle lo mismo que tardaría una carta normal, común y corriente en una época de hace, no sé, 40 años. Sí. Te cobran. Y no sé si te cobran, más Te gratuito, cobran como el no tengo servicio idea. postal de Ay, hace qué 40 mono, sí. años. Pero lo que me es la llama... emocioncita de sí, vivir así como... exacto, lo Sí. que me llama la atención es que la aplicación llegó a ser muy popular y la gente la utilizaba mucho. Como y ahora todo es instantáneo, ya nada te sorprende, claro, ¿verdad? entonces tú mandas un Entonces, mensaje y sí. ya, pero esta gente lo utilizaba y la carta tardaba 2 semanas en llegar. O la carta de la pero no tiene botella, como ¿no? Que la claro, lanzaban al mar. claro, o así. Súper Full loco. maná. Y me pareció curioso ¿Cómo que... se llama esa aplicación? La voy a buscar, pero Sí. de verdad me llamó mucho la atención porque, o sea, que si, en esta época que Que todo simulara... es instantáneo, claro. Sí, Que exacto. todo es Entonces yo rápido. decía... Rápido.
úsese y tírese, ¿verdad? Así todo. Sí, Todo, sí, todo, desechable. todo. Con mi banda, De desechable. hecho, las novias se molestan si no les responden los mensajes de WhatsApp. Los novios también, tío. ¿qué pasa? Sí, los novios que dejaste en Venezuela, ¿no? Se ponen como una fiera. Mira, sabes que yo tengo una pregunta porque es impresionante. El otro día estaba leyendo un periódico y vi que había un dato, no sé si sea real, de verdad no lo examiné mucho, pero decía el 98% de las parejas que migran a Chile Sí. o migran, por decirte, en el caso de los venezolanos, se separan. Ah, sí. Entonces dije, bueno, aquí tiene que haber algo en común porque impresionante, 98% es casi que todas las parejas que vienen. Y decía, puede ser porque no superan, o sea, tiene que ver algo esto del duelo migratorio en eso. Estoy casi seguro Claro, que sí. claro. Entonces como una forma de mantener tu pareja, si te está pasando, si sientes que no te llevas bien, no sé qué, pudieras acudir igual al tema del duelo migratorio. Creo que Totalmente. todas las personas que hemos migrado, sería ideal que viéramos ese... Sí, Como, porque no sé, es como un taller. te digo, aunque la migración sea por el típico expat, ¿no? El que lo manda por su empresa, le pagan el colegio a los hijos, el mejor barrio, y la esposa lo va siguiendo, o pasa al revés, porque también he conocido y he tenido consulta mujeres que de México, por ejemplo, en X empresa la expatrian o la mandan a otro país y el esposo tiene que dejar su carrera por seguir a su mujer Sí. con mejores oportunidades, etcétera. Quien se queda en la casa organizando, sacando todo del container, que Sí, generalmente es la mujer, pero que también pasa en el hombre, pues tiende a deprimirse, Sí. porque hay etapas en el duelo migratorio y al contrario, el que viene ya con trabajo, el típico ejecutivo, pues ya tiene una agenda llena, ya Claro. se va a la Gente oficina. nueva, está aprendiendo, conociendo. Exacto, ¿sabes? y la cenita y todo eso, y la mujer ahí se queda organizando la casa, o el Compañero. hombre, porque he conocido los dos casos. Sí, sí, hay Compañeros Sí. nuevos y se vuelve loquito cuando los ve. Miren, la aplicación, pasar. la Sí, aplicación pasa. que le estaba comentando se llama Slowly. Slowly. Como el Slowly, sí, pues todo lentita. baja. Que Sí. es como le dice Pedro a su novia en Venezuela cuando le va a hacer cositas, dale slowly. Slowly Por favor. pretende revivir la esencia de remitir correspondencia no instantánea. Aunque sean cartas virtuales, debemos pasar por el proceso de seleccionar sello o esperar días hasta que el texto llegue a destino. Y de hecho en el 2019 se ganó el Play Award de Google a la app más innovadora. Wow. Entonces eso, Tremendo como... dato. ¿Y será gratuita o? Sí, yo creo que es gratuita. Tiene que ser Digo la gratuita porque baja. si tú mandas una carta y dura 4 meses en llegar, O bueno, sea, no vas a pagar. Tampoco, o sea, sí. tampoco tan descarado. Dice, la principal base de Slowly es que el tiempo que tarda cada carta en llegar a su destinatario varía en función de la distancia entre emisor y receptor. En función de la lejanía del otro usuario se nos indicará un tiempo de llegada Claro. determinado. Lógico. Si eres impaciente, ten cuidado, porque si mandas una carta al otro lado del charco, el envío se puede demorar incluso días. Bueno, pero no llegan meses. O sea, No, claro, pues... yo una te- correspondencia por barco. Claro, pero es a lo China. mismo que mandaras una carta porque obviamente eso sale en barco y llega a los Yo días. nunca mandé una carta, o sea, no tuve la oportunidad porque yo Sí. soy del 85. Cuando quise tener, no sé, 10 años, algo así, 11 años, yo vi internet. Ya se empezó a ver las primeras computadoras, bueno, Claro. como De este que- tamaño las o usar la computadora grande, la compact, Sí. me acuerdo que era una compact. Sí, y Y luego ya, con bueno. unos discos así cuadraditos, ¿verdad? Que floppies, Exacto, ¿no? el floppy, Así, los que- discos, los 3,5, no sé F1 qué. más F2 más F3 y Los todo. discos, eso. Entonces, claro, ya desde ese Los momento disquetes, sí. nunca mandé una carta así como que hola, pero sí vi recibir a mi abuelo, no sé, cartas así, Sí, el típico sobre blanco con los bordes de azul y rojo, sí, como sí, postales sí, y le ajá. abrían estampillas y no sé qué. Entonces yo me imagino cómo sería Estampillas. ese duelo migratorio cuando la comunicación, que de hecho tú mandas esa carta que no sabías ni siquiera si iba a llegar al Como más destino. romántico. También. El diario es una sí. pasión, algo Puede así. ser, pero bueno. Pero hoy en bueno, hoy día- tenemos la ventaja de que no hay fronteras gracias a la tecnología, pero no por eso uno deja de atravesar por Sufrir. este duelo, de tener tristeza, añoranza, nostalgia, que la nostalgia es vivir en el presente algo del pasado. Y pasa esto que decías tú hace un momento, esta tendencia es parte también del duelo migratorio, idealizar el país de origen,
esto no pasaría en Venezuela, por ejemplo. Y En Venezuela comparar. son más educados, o etcétera, o Claro. comparar, o... Claro. Sí, porque son 3 etapas, básicamente, son como 6, pero lo voy a dividir en 3 etapas, el duelo migratorio. La primera es la luna de miel, ¿verdad? Que dura aproximadamente 6 meses, donde la persona está en esa fase de turista, se siente como de Maravillado, vacaciones, sí, todo lo que es diferente a su cultura y nuevo le parece como algo exótico, y pasa por ejemplo con estos hombres que acompañan a la mujer expatriada, que la mandan de su empresa a otro país, o a la mujer, ¿verdad? Que ya cuando organiza todo, como a los 6 meses, empieza a Un down ahí. un down, exactamente, y es cuando empiezan a aparecer los síntomas de tristeza, de sentirte entre dos Solo. tierras, entre dos patrias, en el limbo. ¿Será que vale la pena que hayamos hecho este cambio, este esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera? O pasa que la mujer que es pareja de este ejecutivo deja de ejercer su carrera porque no puede, si es médico en Colombia, le es difícil ser médico en Chile o en otra Hay un parte, proceso, hay un entonces proceso. hay que reinventarse, etcétera. Y luego viene la etapa del choque cultural, Claro. donde las diferencias empiezan a parecerte no tan agradables, digamos, Tan como al cool, principio, tan atractivas. exactamente, empiezas a, o sea, como decimos en México, te empieza a caer el 20, es una moneda, la TEC creo que dicen aquí, te empieza a caer, como dicen en Venezuela, te empieza a caer como, empiezas a darte cuenta de que eso que estás viviendo no es tan maravilloso como habías pensado. Como, Sí. como hacer una conciencia. Sales digamos. de ese trance ya o de esa Exacto. onda y dices como que... Bueno, y lo ideal Ah. es irte hacia la etapa de adaptación, donde ya empiezas a reintegrar lo viejo, digamos, lo de tu cultura, lo de tu país de origen, tus costumbres, la comida, etcétera, con lo nuevo. Y ahora te quiero hacer Sí. una pregunta que seguramente mucha de la gente que nos ve se va a sentir identificado. ¿Qué crees tú, qué parte de eso está asociado al tema de que la mayoría de las parejas que migran a Chile terminan su relación? ¿Qué tanto influye este duelo migratorio en esa ruptura? Quizás porque los proyectos de vida empiezan, o sea, parten con un proyecto en común, la migración, la motivación, la plata, lo profesional, etcétera. Y hay un punto quizás donde, como ya están en otro contexto diferente al suyo, no están las familias de origen de ambos generalmente, quizás empiezan a mirar cada uno hacia Sí. diferentes direcciones. Claro. Claro. ¿Sabes qué sucede también? Puede ser una de las cosas. Porque otra de las cosas me parece que a muchas parejas jóvenes se vieron obligadas a convivir. Claro. Con la Para poder migración, migrar. para poder pagar. Exacto. Claro, bueno, nos vamos Sí. juntos, pero tú Obligado. vives en tu casa, yo vivo en Sí, mi sí, casa, sí, sí. nos vamos juntos y nos ponemos a vivir juntos obligados, llegando a hacer Por cualquier trabajo. tradiciones también. Sí, por tradiciones, porque no te puede con- llevar a la... o O sea, sea, no me sí. lo puede traer así. Con Con la bendición de su mamá y todo, ¿verdad? ¿verdad? Sí, mi papá, sí, me lo tuve que traer, vestido de camisita, su chorcita. Pero ¿sabes cuál es razón Pero muy ese punto común? es muy importante. Lo que yo veo desde afuera, razón muy común de la ruptura de parejas, le llaman Juan Mecánico. Que si la junta con tu jefe es más importante que yo. Juan Mecánico es causante de Infidelidad, muchas infidelidad. relaciones. O el personal rupturas. trainer también. Ah, Pues contéstame el teléfono para que yo no esté pensando otras cosas. Puede ser. Oye. Cualquier compañero o compañera que esté por ahí. Porque como se siente muy solo, muy sola la persona, ¿verdad? Claro. Sí. Mira, Eso sí. es verdad eso o sea, por decir, tú lo debes haber escuchado más que yo, el tema de Sí pasa, que ¿verdad? me sentía sola, me sentía solo. Sí. Pero en pareja. Sí, A o pesar de sea, estar en o sea, Como la la ¿cómo decir? excusa, La excusa por la digamos, infidelidad es, Ya. me sentía muy sola. Tú lo que eres una sinvergüenza, le respondo. Sigue con tu junta. A ver si tu pinche jefe te lava los calzones, cabrón. O sea, por un momento digo, es verdad, Puede Puede ser. Claro, puede ser. Puede ser una de las razones. Claro, una de las razones, pero no necesariamente. Yo creo que... Quizás, perdón, ya traían problemas
muy Claro. probablemente desde su país de origen no resuelto, y el detonante, el gatillador fue, porque es un cambio muy grande, migrar en todo sentido. Y aquí no, o sea, allá por lo menos en Venezuela quizás estabas en cierta comodidad y esos problemas quizás no eran tan visibles. Exacto. Y ahora que enfrentas una situación adversa, los problemas obviamente se hacen más visibles y eso puede ser otra de las razones, además de Juan Mecánico, que Tú puede saliste llevar con a Juan la Mecánico. ruta. No. O la cuestión social también, que en provincia, menos en México, es así como, digo, no voy a entrar en detalle, pero la gente se acostumbra a verte con tu pareja y las familias, o sea, hay una costumbre también, Claro. digamos, de la pareja, Una tradición así una más- monotonía sí. también, claro. Bueno, yo creo que Sí. si ustedes quieren saber un poco más de lo que es el duelo migratorio, yo los invito a que sigan a Cristi en sus redes, tiene unas charlas muy buenas y obviamente Gracias. tus pacientes, la mayoría son venezolanos los que tienen que ver un poco con el duelo migratorio. la gente que se Sí, acerca a ti. la mayoría venezolanos, también mexicanas, y digo mexicanas porque la mayoría de las personas migrantes son mujeres, pero también atiendo hombres. Colombia también atiendo mucho, y atiendo mucho de manera online, gente que vive, he atendido hasta Suiza, China, y atiendo de manera por WhatsApp con cámara, por Skype, por Zoom, Sí. por Facebook Messenger. Si son chinos, solo por Skype ahorita. Porque, Ah, sí, por lo de- ustedes podrán sí, sí, entender, sí, no hay sí. nada presencial. Entonces, Y bueno. como yo sé hablar muy bien chino, entonces... bueno, se te ve. Sí, sí. Si quieren conocer un poco más de todo lo que tiene que ver el duelo migratorio, yo los invito a seguir a Cristi. De verdad que si necesitan ayuda con esto, hay especialistas, hay personas que se dedican a ello y que de verdad los pueden ayudar. Es una herramienta súper útil. Y ahora yo quiero que para cerrar el podcast tengamos 5 minuticos como libres. Ay, qué Entonces, rico, yo sí, quiero- me gusta la idea. Preguntarte, Cristi viene de Chihuahua, que es la ciudad de los Sí. perritos estos muy conocidos. Sí, de ahí son originarios Sí. los perros chihuahuas. Paris Hilton busca a sus mascotas en esta ciudad de Chihuahua. México, en Chihuahua. Dice mucho eso de, te echan muchos chistes, de hecho, eso relacionado con los perritos. Sí, ¿verdad? por ejemplo me dicen, ¿de dónde eres? Y yo, de Chihuahua. Y ¿eres chihuahueña? Y yo, no, soy chihuahuense. Ah, Es Así chihuahuense, como, sí. es chihuahuense, Ah, sí, pero chihuahuense. chihuahueña casi como, Es como la- la la ofensa de que perrita, eres la la perrita, perrita, sí. y más Sí, que, van. y lo que pudieras asociar eso. Y- Pero ¿qué tiene eso chihuahueña y qué? Claro, chihuahueña, güey. Sí. Cuando lo dices se te sale más el mexicano, porque Sí. cuando conversas hablas como un tono Más neutro. Más- más neutro, sí, pero cuando dices sí, chihuahuense, güey. Sí. Y por lo que la gente pensaría que De Chihuahua Chihuahua. es un estado pequeño, es uno de los más grandes de México, ¿cierto? Sí, es el estado más grande. Ahí está la casa de Pancho Villa. Ah, Pancho Mira, Villa Sí, ya murió. y luego El de los nachos. tiene 1 millón de habitantes. Que no son los nachos, que venden aquí en Chile. By the way, ya- Sí. Sí, pero Chihuahua es bello. Investiguen, está la Sierra Tarahumara, que es la sierra de Chihuahua. Hay un tren maravilloso antiguo de 1810 que se llama Chepe, porque va de Chihuahua hacia el Pacífico, hacia el mar. Ah, mira. Ah, che, Sí, Interesante. investiguen. Y es desierto, el clima es muy extremo, porque hace muchísimo calor en verano, hasta 35, 40 grados, incluso en la noche. Y en frío, 0 grados, Y entre- temperaturas muy bajas. Y entre México y Chile, ¿qué es lo que más te ha costado adaptarte? ¿Ah? ¿Qué es lo que más... ¿Cómo tú superaste tu duelo de Tu duelo migratorio. Mira, yo ya llevo 10 años acá y puedo decir que lo he superado porque me he terapiado mucho. Es decir, yo también, como terapeuta, para dar un buen servicio, yo también tengo que ir a otro terapeuta. Claro. Entonces eso me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado mucho el tema espiritual, no religioso, pero sí espiritual, me ha ayudado mucho a alimentarme ¿Tu de terapeuta? lectura positiva, de autoayuda y todo eso me anima y digo, bueno, vale la pena. Y además de que tengo aquí a mis hijas, mi esposo, Eso es mi importante. familia, claro. Son chilenos todos. Sí, chileno, y mis O sea, hijas son mexicanas chilenas. Ay, Cuando Cristi dice yo terapeo, no es lo mismo que tirarse peos, así que no quieran que hagan superar su duelo migratorio. santo caso. También es Santo una caso, manera de liberar. de liberar, exactamente. Liberar, se puede hacer. Mira, Cristi, y otra cosa, ¿cuál es el estereotipo que más los extranjeros asocian con el mexicano?
¿O cómo es lo que más dicen? ¿Te gusta el picante? Sí. ¿Te gusta el tequila? Pues mira, el Chavo del Ocho. el Chavo es- Yo no sé qué pasa en Chile. ¿Qué pasa, chilenos, con el Chavo del 8? ¿Cuál es la obsesión que tienen Esta con el gente Chavo del 8? tiene un duelo yo creo que de la década de los 80, por Sí, ahí. Tú Porque has- José Luis Rodríguez, Sí. fijo. Que si tú Palo, eres- palo bonito. que si, que si tú eres venezolano y que hay el Puma, que Puma, Sí, a sí. nadie le gusta el Si Puma. yo le en digo, Venezuela. José Rodríguez, Ay. ¿tú serás familia de José Luis? Bien No lo famoso, creo. sí. Sí, pero ya, o sea, para nosotros no colocamos José Luis Rodríguez, Nada, o a sea, menos que se muera, no sé. tú me y preguntas lo a van un a recordar. artista reconocido Venezolano. venezolano y yo creo Ricardo que no entraría Montaner. Sí, Franco De Vita. Sí, sí. yo no pondría el Puma, Pero el Puma no, no, o sea, pero- Como obviamente. ícono, ¿no? pero No, aquí es para Sí, ellos sí, el Puma sí. chileno. Sí, Es más, sí, tráiganse sí. el Puma para acá y hay una estatua del Puma, Don Francisco y el Puma. Eso es lo que le gusta a los El chilenos. Chavo, en las calles dobles del Chavo, Sí, la gente como se disfraza del Chavo. En el En la líder, jerga ¿no? está el Sí, chanfle o sí, así. sí. Temporadas en el líder de Del Chavo. loncheras del Chavo, camisas del Sí, Chavo. venden aguas frescas en la calle. No, una locura. Bueno, y luego lo típico, la comida ranchera y luego cosas malas también, de que Chihuahua igual a narco o violencia también, Eso es desafortunadamente, ¿verdad? Sí. Pero relacionan mucho México con ají, con chile picante Tequila. y con el Chavo, Mariachis. Luis Miguel, mariachi. Pero está bien, es normal, o sea, uno Sí, siempre tiene como sí, ese sí, contexto o esa idea. O también de la el nacionalidad. charro típico que no han visto así como unas figuritas de barro, que es un charro que está así acostado con el sombrero. como rascaba sí, y como que tiraba. como que borracho Borracho, fuera ¿no? de la cantina también. Ese es el Eso. típico estereotipo, claro. Claro. Bueno, yo creo que ya para concluir, yo quiero que hagamos como una conclusión, Pedro, de parte de lo que es el duelo migratorio, la hipnosis. ¿Cómo cerrarías tú? ¿Qué le dirías a la gente? Mire, yo cambié un poquito mi forma de pensar con respecto a la hipnosis porque siempre pensé que era como un show preparado y esto. Veo que tiene su parte muy lógica y necesaria, tal como nos lo explicó Caro aquí, Cristi, perdón. Que Caro. Debemos hacerlo, o sea, si tenemos la oportunidad, no dudar y tomar una sesión, ver cómo, investigar un poquito más, ver quién de nuestra familia nos necesita para llevarlo nosotros mismos como tal. Y cuanto al duelo migratorio, creo que es algo, un proceso que todos estamos viviendo, todos los que migramos, así que no dudemos en buscar ayuda, si lo necesitamos buscar ayuda, o sea, no hay que tener pena ni decir, no, que yo soy, no sé, blindado, que no quiero mostrar mis emociones, entonces hágalo callado, no se lo diga a nadie. Usted viene, agarra su cita, o sea, no sé cuánto cobra Cristina tampoco, pero Pero hace vale su la cita pena la inversión. y vale la pena la inversión, Sí. investiga un poquito más, lee un poquito más. Te igual vas a ganar más. tienes unos videos Inviertes, gratuitos, sí. así que puedes ver cómo Sí, ir aprendiendo desde tu casa. Pero es importante entonces superar todos estos problemas psicológicos que uno tiene por allí. Muy bien. Cristi, algo que le quieras decir a la gente, no solamente Sí. al que migró, sino también al que está recibiendo a esas personas que llegan, cómo ayudarlos, cómo Claro. apoyarlos en este duelo migratorio. Bueno, primeramente que el duelo migratorio es complejo, como les decía, porque tiene varias verticales, pero que como seres humanos, desde el momento que nacemos, todos los días estamos perdiendo porque cada día que va pasando nos estamos acercando a una verdad universal que es la muerte, aunque no nos guste. Y cuando tú, por ejemplo, pasas del colegio a la universidad o del bachillerato, digamos, en México, la preparatoria a la universidad, es un cambio también, porque estás haciendo un cambio de etapa, es una pérdida. Entonces, dejar en claro eso, que hay pérdidas constantes. Pero esto del duelo migratorio se ciñe específicamente a las personas que migran. ¿Y cómo puede ser la persona que está de host, digamos, o recibiendo extranjeros, escuchándolos, acompañándolos, enseñándoles más acerca de su cultura, invitándolos, quizás si es un compañero de trabajo, invitándolos a reuniones donde haya gente más local, y bueno, eso, integrar al extranjero de la mejor manera que se pueda y desde el corazón, digamos. Perfecto, no, me parece genial. Mis conclusiones es que, bueno, no traten de hipnotizar a la gente con un péndulo, por favor, no sean tan balurdos. Sí funciona. Funciona, pero
no funciona. Sí O sea, Sí funciona, pero funciona. tiene que haber un contexto pero el péndulo no tiene poder para hipnotizarte. Claro, o sea, no van a sacar la es una verdad. manera de inducirte a ese estado No tengo mental. Y bueno, con el tema del duelo migratorio, yo pienso que es algo que todos sufrimos, que mucha gente tiene reprimido y que a Sí. veces no lo identifica. Yo creo que hay que buscar ayuda, hay que... No importa los años que lleves. Totalmente, o sea, de repente puede haber cosas que disparen esas emociones, Exactamente. esos sentimientos, así que es bueno buscar ayuda para manejarlos, para poder ser exitoso en el lugar donde estamos. A tiempo, ayuda a tiempo. Claro. Antes de perder tu pareja, antes de, no sé, perder tu trabajo, de volverte, Exactamente. porque creías que ibas a conseguir el mismo país que dejaste y ahora ya no es lo mismo. Porque eso sucede también mucho. Sí, Claro. sí. Y Totalmente. sobre todo antes de volverse loco, porque todos estamos locos y esto fue El Mundo Está Loco. Muchas gracias, Cristi. Nos vemos en otro episodio.